recibimos en nuestros estudios a la licenciada en Fonoaudiología, Nora Trevisono. ¿Cómo estás? Buen día, Nora. Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, Flor. Bueno, Nora, vamos a primero esta fecha que, bueno, como bien decía recién, pasó el día domingo. Siempre tiene un lema identificatorio cada año. ¿Este año cuál es? Bueno, el lema de este año es tu voz importa o la voz importa. Y justamente a lo que quiere hacer referencia es la importancia que tiene nuestra voz como principal medio de comunicación, como principal forma de vincularnos con otros. Todos los años este lema va cambiando y más allá de cuál es la referencia que hace en cada año, lo importante es concientizar sobre la importancia y sobre los cuidados que debemos tener en relación a nuestra voz, cosa que muchas veces no se le da importancia, como que es algo natural de la persona y solamente se le empieza a dar importancia cuando presenta alguna dificultad y ahí empieza el paciente o la persona a decir realmente lo que más me afecta es vincularme con otros, que no me puedan escuchar, ir a un comercio y que no me entiendan, hacer demasiado esfuerzo, evitar ir, por ejemplo, a reuniones sociales porque no me escuchan, tengo que repetir muchas veces lo mismo. Entonces, como que se le da solamente importancia cuando hay una carencia o una dificultad. Y justamente es esto, las campañas o los días en donde uno hace alguna actividad de concientización es prevenir y no esperar que suceda eso, sino mientras la voz está sana poder tener pautas para poder mantenerla así de forma armoniosa o saludable. Nora, te pregunto para que conozcamos y darle un inicio a esto. ¿Cuándo nos tenemos que acercar al otorrinolaringólogo y cuándo nos tendríamos que acercar con vos, que sos licenciada en Fonoaudiología? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los profesionales? Bueno, eso es algo importante y también para distinguir, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, estoy difónica, necesito hacer tratamiento. Y no podemos saltear nunca la consulta con el médico. El especialista es el otorrinolaringólogo y es él el que hace el diagnóstico. Después de estar este diagnóstico, sí, la reeducación, o sea, todo lo que es el tratamiento, se hace con un fonoaudiólogo. Pero como hay diferentes disfonías, hay disfonías de origen orgánico, disfonías de origen funcional, disfonías de origen emocional o psicógeno, entonces no es lo mismo si una cuerda está alterada en su estructura, como puede ser por un nódulo, un pólipo, una parálisis o alguna cuestión orgánica, podríamos decirlo. Claro, orgánica, esas son las de causa orgánica, que si solamente está alterada por una fatiga vocal, por ejemplo. Claro. Un docente que habla muchas horas diarias y no hace un buen manejo de su voz, del aire principalmente, cae en un círculo vicioso de esfuerzo y ahí la cuerda por ahí altera su tonismo, se pone como más tensa o menos tensa, eso se llama hipertonía o hipotonía. Y el origen en realidad es la función, ¿no? El esfuerzo. Bien. Entonces, en ese caso, el tratamiento es diferente a si hay una cuestión orgánica. Y en otros casos no es ninguna de estas dos cosas, sino son disfonías de origen más emocional o psicógeno, donde el examen médico va a dar que está todo bien. Sin embargo, esta persona tiene su voz muy disminuida, claro. O muy diferente a la que... Claro. Sí, pues suele pasar, generalmente, como vos bien decías, notamos una diferencia en la voz y por eso recién ahí vamos al profesional de la salud. No siempre va a haber, digamos, el cambio significativo siempre es el cambio de la voz, pero no es el que solamente nos da indicio de que estamos teniendo algún problema. Sí, no, en realidad la disfonía, que es esta, alguna alteración en alguna de las cualidades de la voz, que son 3. El timbre, el tono y la intensidad. El tono tiene que ver si nuestra voz es más o menos aguda, más o menos gruesa, grave. Cada uno tiene su propio tono, su propio volumen y su propio timbre, por eso las voces son únicas. Y si alguna de estas 3
cualidades se encuentra alterada, va a determinar una disfonía. Y ese es el momento en donde uno tiene que ir a hacer la consulta. Si tenemos otro tipo de síntomas, como puede ser, no sé, una contractura muscular y yo pienso que por esa contractura en la zona del cuello tengo alterada mi voz, bueno, el origen primero va a ser la contractura muscular, habrá que ver con un otorrino si es necesaria una reeducación u orientarse hacia otro lado. Pero si no, sí, cuando alguno de estos 3 parámetros, estas 3 cualidades vocales, pierdo intensidad, me cambia la tonalidad o el timbre, como ese armónico de mi propia voz se encontró alterado, ahí sí o sí una consulta. Bien, diferencia entre disfonía y afonía, que para mí eran sinónimos. Bueno, justamente no son sinónimos. Afonía hace referencia a una ausencia de la voz, es cuando me quedé sin voz. Y disfonía es una dificultad, un desviamiento, entonces una alteración en estas cualidades que yo te dije antes. Lo que uno encuentra comúnmente son disfonías, solo que, bueno, de forma popular se suele decir él, yo, ella, estoy afónico. Claro. Pero no, digamos, la palabra correcta sería disfónico. Bien, ¿la disfonía se puede dar en cualquier edad de la persona? Sí, las disfonías pueden ser infantiles, bueno, después pueden ser durante la adolescencia, durante la pubertad, que ahí encontramos disfonías por la muda vocal, por el cambio propio en el crecimiento, disfonías en el adulto o en la tercera edad. Cada una de ellas tiene por ahí características propias. Por ejemplo, las disfonías infantiles se suelen presentar en chicos generalmente muy activos, de conversar mucho, bastante líderes en los grupos en los que están. Entonces, como que suelen ser muy comunes por un sobreesfuerzo, ¿no?, vocal en este niño de corta edad. En la adolescencia, como te dije, están muy relacionadas con los cambios hormonales. Durante la adultez encontramos muchas disfonías en relación a lo laboral, en los que son profesionales de la voz. Puede ser un docente, un telefonista, un actor, un cantante, un locutor. Bueno, todos los que para poder realizar su trabajo, su herramienta principal es la voz. Y en estos casos es lo que uno más encuentra en disfonías funcionales en adultos. Después, bueno, encontramos por supuesto las que son de origen orgánico, que eso puede presentarse en cualquier edad. Bien. Y en la tercera edad suelen aparecer las disfonías propias también de la edad, porque bueno, las cuerdas vocales son músculos y así como todos los músculos del cuerpo van perdiendo fuerza, cuando estamos más grandes sucede lo mismo, entonces por eso es el cambio natural en la voz en las personas mayores. Y en otros casos se ha visto que la voz del anciano cuando empieza a tener se llama como una voz muy temblorosa, con poca intensidad, con poca sonoridad, se llama voz en cascada y a veces da indicio de algunas enfermedades degenerativas que suelen aparecer en esas edades, como puede ser Parkinson, y puede ser síntoma entonces de alguna enfermedad que es más habitual encontrarla en adultos mayores. Bien, ante todos estos casos que mencionabas, siempre ante la duda acercarse entonces al profesional de la salud, que sería el otorrinolaringólogo. Exactamente. Sí. Luego el otorrino te va a derivar al fonaudiólogo. Exactamente, muy bien. Bien, excelente. Vamos que entendí. Bien, y te pregunto respecto a lo que tiene que ver con la prevención o los cuidados o recomendaciones que nos podés hacer en general, digo, no solamente en mi caso, por ejemplo, que yo utilizo la voz, pero digo, en el normal del día a día, ¿qué precauciones tenemos que tener en cuenta para cuidar la voz? Sí, bueno, eso hay pautas que son generales que le pueden venir bien a toda persona que en este momento está escuchando y otras que según digamos las características individuales uno dice, bueno, en mi caso tendría que hacer más hincapié en esto. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la gastritis o el reflujo.
gastroesofágico. El reflujo, al volver por el esófago hasta la zona de la faringe, que está en comunicación con la laringe, donde están las cuerdas vocales, muchas veces este ácido altera o irrita la zona laringe y por lo tanto afecta las cuerdas vocales y nos da una disfonía, generando a veces úlceras en las cuerdas vocales, pero el origen es digestivo, digamos. Claro. Entonces hay personas que tienen más tendencia a las gastritis y a estas dificultades digestivas. En ese caso yo diría, bueno, te voy a sugerir que evites el consumo excesivo de café, de té, las comidas muy picantes, muy copiosas. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenés tendencia a la gastritis, eso te puede también generar dificultades a nivel laringio y puede aparecer lo que es la disfonía, o si ya tenés disfonía por esa causa, hacer que el tratamiento no avance o que quede ahí en un estadio como bastante de estancamiento. Otras veces la gente que tiene más la habilidad o más sensibilidad a las cuestiones climáticas, los cambios bruscos de temperatura, bueno, evitar estos cambios, por ejemplo en el verano, de salir de un ambiente muy frío al exterior que hace mucho calor, tratar de que ese cambio no sea tan brusco. Bueno, a lo mejor apagar el aire acondicionado un ratito antes de salir al exterior para que de a poco nos vayamos como aclimatando y tomando la temperatura de forma no tan brusca. Esos cambios también afectan. En términos generales, si es una persona como un docente, un telefonista, tener siempre a mano un vaso con agua para ir haciendo pequeñas ingestas durante las horas de trabajo. Esto va a ir hidratando las cuerdas vocales, va a hacer que la mucosa esté siempre hidratada y vamos a evitar hacer un sobreesfuerzo vocal. Entonces, por ejemplo, tomar agua es algo básico que se le sugiere a cualquier persona. También los descansos, no ser abusivos en el uso prolongado de la voz. Si trabajan con su voz, la idea se llama regla 60-10. Cada 60 minutos de haber estado hablando, tomarnos 10 de descanso como para que ese músculo pueda recuperarse, evitar la fatiga y después volver a arrancar. Entonces puedo decir, estoy dando una conferencia, doy 10 minutos de un break que sirve para cortar, digamos, y no cansarnos, y a su vez sirve para que mis cuerdas vocales tampoco estén fatigadas. Y después en lo común, tratar de no hacer un uso excesivo en ambientes ruidosos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos, por un reflejo que se llama cócleo recurrencial, que tiene que ver con la audición, a hablar siempre por encima del ruido ambiente. Porque para poder regular mi propia voz yo necesito escucharme. Entonces, si el ruido ambiente es muy elevado, yo voy a tratar de estar por encima de ese volumen para poder escucharme y poder regular lo que estoy diciendo. Entonces voy a hacer un esfuerzo, voy a hablar fuerte, y si lo hago muchas horas, puedo terminar con una disfonía. Eso a veces lo vemos, no sé, después de un recital, estamos en un recital, entre lo que cantamos, lo que hablamos con nuestro... Bueno, si después hacemos una cantidad de horas suficientes como para recuperarnos, no va a pasar nada, esa disfonía va a ser temporaria y la cuerda se va a recuperar y va a andar todo bien. Si yo eso lo hago de forma persistente, por ejemplo, lo voy a hacer, no sé, una semana seguida, lo más probable es que después termine con una cuestión ya más orgánica. Bien, hay trabajos que se realizan para esta cuestión de la voz que tienen que ver con la respiración también. Sí, las bases para tener una buena voz, que se llama eufonía, la voz normal, es la relajación y la respiración. Y recién por último la emisión propiamente dicha, que sería el trabajo cordal de las cuerdas vocales. Si no tenemos un buen tonismo muscular en todo lo que rodea nuestra laringe, que sería la parte posterior del cuello, todo lo que sería cervicales, la parte anterior del cuello, cintura escapular, suponemos que si toda esta parte está contracturada, con un aumento en el tono muscular, lo mismo va a suceder a nivel laringio, que es lo que está, digamos, ahí cerquita.
Entonces necesitamos tener un buen tonismo muscular en toda esta región para suponer que también nuestras cuerdas van a tener un buen tono para poder funcionar normalmente. Bien. Y la respiración fundamental, es como decir, es el elemento principal para generar nuestra voz. Es la materia prima para tener este producto final que es la voz. Tengo que tener una cantidad de aire suficiente, o sea, una buena capacidad respiratoria, y tengo que tener un buen manejo de esa capacidad, se llama dosificación, o sea, poder repartir ese aire que yo tengo de la manera que deseo, o sea, claro, a través de las palabras, para no caer en un esfuerzo y quedarme sin aire y querer seguir hablando aún con la falta de aire. Entonces, esa coordinación entre aire, voz, se llama coordinación fonorrespiratoria, es fundamental. A lo que le agregamos también, bueno, una buena postura, tratar de estar siempre lo más derechitos posible, así lo diríamos, sin estar comprimiendo la zona de las costillas, se llama costo diafragmática, donde está el diafragma. Bien. No estar como encorvados si estamos... Decir que la gente no me ve en este momento. Si estamos conversando, bueno, mantener esas pautas generales. Bien, te pregunto, ¿influye si tomamos, por ejemplo, líquidos extremadamente calientes o extremadamente fríos? Bueno, eso sí está también dentro de las sugerencias, y yo diría que también tiene que ver con la habilidad o la sensibilidad de cada persona. Está dentro de las sugerencias generales, por supuesto, y hay a quienes le afecta más y a quienes le afecta menos. Cuando uno hace la primera entrevista, que se llama anamnesis, por ahí te dice: yo apenas tomo algo muy frío, siento que me hace mal, y otros que no. Entonces, por eso digo, las pautas generales, a veces cada uno va tomando lo que en relación a su persona, claro, es más significativo. Nora, ¿dónde te encontramos en el SAMCO? Mejor dicho, te encontramos en el SAMCO local. ¿Qué días te podemos encontrar si queremos hacer una consulta con vos? Sí, yo estoy todos los lunes por la tarde y los jueves por la tarde. Pueden pedir turno ahí en la administración, o si no, los chicos de Ventanilla también les pueden facilitar mi celular y se pueden comunicar también directamente conmigo. En eso no hay problema.